Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenido una vez más a este su programa Un Tiempo con Dios. Programa donde nos llenamos de la presencia de Dios, donde la palabra que Dios tiene para cada uno de nuestros corazones, para nuestra vida, para nuestra alma y nuestro espíritu, llena de una manera especial el día de hoy. Nos alegramos, nos contentamos de estar una vez más en este lugar, gracias a la misericordia de nuestro Dios, de nuestro Padre, gracias a su voluntad. Estamos una vez más, una mañana en este lugar, agradecidos de que Él es bueno, de que Él es grande, que Él nos da vida, nos regala vida. Y hablábamos en los programas pasados que hay que ser agradecidos, ese agradecimiento para con Dios por cada mínimo detalle en el que nosotros vivimos. Entonces el día de hoy estoy juntamente con mis hermanos, Dios les bendiga, mi hermano Jorge, Dios le bendiga, mi hermana Alicia. Estamos acá en los estudios para servirles una vez más y trayendo lo que el Señor ha depositado en cada uno de nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Así es, hermanos, así es, amigos, ustedes que están ahí escuchando también, juntamente con nosotros han dado cita para este nuevo programa, para este nuevo tema que hemos traído para ustedes, para compartir también. Estamos gozosos, estamos alegres de una vez más podernos reunir en familia, como quien dice. Así es, hermano. Siempre es una alegría, ¿no? Estar acá, tener este tiempo, ¿no? Para poder compartir también con mis hermanos que nos están viendo, mis amigos también, ¿no? Y mis familiares también. Siempre mi abuelita prende la tele para que vea el programa. Entonces siempre es una bendición más estar acá y poder compartir, ¿no? La palabra de Dios. Amén. El día de hoy tenemos una palabra especial porque venimos directamente a hablar acerca de la palabra de Dios. Directamente hoy vamos a conversar acerca de qué es esa palabra, qué es ese alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, para nuestra alma, para nuestro espíritu. Recordemos que con normalidad nosotros comemos mínimo 3 veces al día, nuestro desayuno, nuestro almuerzo y nuestra cena, pero en el Señor nosotros también tenemos que alimentar. Necesitamos de ese alimento espiritual. Recordemos que ahora hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido ¿qué? Del Espíritu, hemos nacido del agua, hemos nacido del Espíritu. Entonces es importante que nosotros, si ahora vivimos conforme al Espíritu, ahora tenemos que alimentarnos también en el Espíritu. Entonces, ¿cómo nos alimentamos nosotros? A través de la palabra del Señor. Ese alimento, ese pan necesario para cada uno de nuestros corazones, ese pan necesario para nuestra vida. Entonces vámonos allí directo a la palabra del Señor, el libro de Mateo capítulo 4, versículo 4. Acá en todo este versículo vemos cuando Jesús es tentado en el desierto, ¿no? Y nos vamos a enfocar en el versículo 4 porque Jesús le dice algo acá muy importante y dice: Él respondió, ¿no? Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos acá que Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Que vemos acá algo importante, que dice de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Y cómo nosotros deducimos cuál es la palabra que viene de la boca de Dios? La palabra que está escrita en la Biblia. Esto es lo que ha venido de la boca de Dios, porque dice que la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y ya hemos conversado, ¿no, hermanos? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un solo Dios son. Entonces, si la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo, quiere decir que ha sido inspirada por Dios. Entonces, en este versículo que usted hace referencia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, se trata de resaltar la importancia de la palabra de Dios. Si bien es cierto, estamos viendo en este ejemplo que él fue tentado, ¿no? Para convertir esas piedras en pan, de repente en un momento donde tenía hambre, si es cierto, ¿no? Estaba en un momento donde él tenía hambre. Acordemos que él se había sido apartado por un tiempo para poder estar a solas, y ahí es donde viene la tentación. Pero lo que responde el Señor Jesús es muy profundo, porque dice: si bien es cierto, nosotros como personas, como humanos, como carnales, necesitamos el hambre. Hablábamos del desayuno, hay un almuerzo, hay una cena, necesitamos, los pequeños también necesitan, pero hay algo que va mucho más allá. No solo de esto vive el hombre, no solo de lo que hay que darle a nuestro cuerpo, sino también hay algo que es importantísimo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Y esto nos lleva a la reflexión al decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Solamente nos nutrimos? ¿Solamente tomamos proteínas? ¿Solamente tomamos batidos? ¿Solamente carbohidratos? ¿Solamente nos dedicamos a pensar en eso? Pero acá nos está diciendo el Señor que hay algo más importante todavía. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora vamos a ir buscando de dónde sale esa palabra de parte de Dios. Amén, hermano. Así como nos menciona, ¿no? Que no solamente el cuerpo físico necesita ese alimento, sino también nuestro espíritu, ¿no? Y por medio de la palabra es donde nosotros vamos a poder fortalecer ese espíritu. Como usted mencionaba, ¿no? 3 veces al día comemos, a veces 4 también. De la misma manera debemos hacer con la palabra de Dios. Y no solamente, sino que a veces podemos tener más tiempo, ¿no? Más comunión con Dios, tal vez mediante su palabra, ¿no? Como lo menciona acá en Primera de Pedro 2:2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, yo tengo en mi experiencia, tengo una bebé, una hija de 1 año y 7 meses en este tiempo, y ella no solamente pide leche 3 veces al día, ¿no? O 2 veces al día. No, ella pide en continuo. Si es posible estar pegada ahí en la leche de la mamá, ella puede estar pegada todo el día conmigo, ¿no? Entonces yo creo que es un gran ejemplo que dice acá, ¿no? Nuestro Señor nos muestra que dice como niños recién nacidos, ¿no? O sea, que estar ahí pegados en los brazos de papá. Pero esta leche a la que usted está haciendo referencia dice leche espiritual no adulterada. O sea, se trata de un alimento que realmente nos sea de provechoso para nosotros, que realmente sea necesario para el crecimiento, dice ahí, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario que esta leche que nosotros anhelamos recibir, que nosotros deseamos recibir, sea una leche espiritual pura, en esencia pura, que no sea adulterada, se refiere. ¿Por qué? Porque muchas personas también tergiversan o malinterpretan o malintencionadamente dicen la palabra cuando no está así. Entonces nosotros tenemos que ir a la fuente pura, que es en la palabra del Señor, que está en la Biblia, y vamos a ir viendo eso detalle a detalle, tema a tema, como vamos a ir desarrollando también la importancia de recibir esta leche espiritual no adulterada. Amén, así es. Entonces, acá vemos, ¿no?, que hay algo importante. Nosotros nacemos de nuevo. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora somos recién nacidos, cuando nacemos en el Espíritu, cuando nacemos en el agua, cuando recibimos ese nuevo nacimiento de parte de Dios. Entonces, pasamos a ser niños espirituales. Y acá el Señor dice, mira, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros solamente nos vamos a alimentar en un inicio con esa leche espiritual que nos va a dar ¿qué? El crecimiento. Es necesario que podamos ir creciendo, ir fortaleciéndonos en la palabra del Señor, ir adquiriendo nuevos conocimientos de parte de Dios para poder ir en crecimiento, como dice mi hermana Alicia, ¿no? Su hija está constantemente, quiere leche, ¿y es por qué? Porque esa leche le va a dar ¿qué? Crecimiento físico. Entonces, en el espíritu o en el evangelio nosotros necesitamos esa leche espiritual. Pero ¿por qué dice no adulterada? Quiere decir que hay una leche que sí es adulterada. Así es. Así es, hermano. Entonces debemos de saber bien dilucidar y comparar y saber cuál es lo que está puro y cuál es lo adulterado también. Y vamos a seguir profundizando a través de esta palabra, de este tema de hoy día. Y vamos a ir al libro de Salmo 119, versículo 105. Yo los invito entonces a ustedes con su Biblia y en sus casas también, que continuemos la lectura para recibir la leche que está pura, no la adulterada. Si no, dice ahí la palabra, dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora tenemos esta nueva comparación con la lámpara, con aquella que va a iluminar también. Entonces no solamente es aquel alimento que nos va a permitir crecer, sino también es aquella iluminación que nos va a permitir ver con claridad nuestro entorno, ver con claridad hacia dónde estamos pisando, hacia dónde estamos avanzando. Amén, hermano. La palabra de Dios también dice, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, ¿no? Que si Él es el camino, ¿no? Él también es la luz que resplandece ese camino, y lo menciona acá, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? O sea que la palabra de Dios, que es pensamiento de Dios, que ha sido inspiración de parte del Espíritu Santo, que es Dios, es el único que puede alumbrar, ¿no? El camino, como dice acá, como lo menciona acá en Salmo 119, 105, que es muy importante, ¿no?
lámpara. Necesitamos todo el tiempo esa luz, necesitamos ese alimento. O sea, podemos ver que la palabra de Dios tiene varios simbolismos, ¿no? Es la luz, es el camino, es el alimento, ¿ya? Entonces es todo aquello que nos va a guiar, a direccionar, es todo aquello que nos va a alimentar, es todo aquello que nos va a decir, mira, por aquí tienes que caminar, por acá tienes que transitar, esto es lo correcto que debemos hacer, esto es lo incorrecto que debemos hacer. Y le comentaba, ¿no?, que hay una leche que sí es adulterada. Y mira lo que dice acá el mismo de Primera de Pedro, leímos 2:2, pero leamos el 2:1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. O sea, todo eso es un alimento que no nos hace bien a nuestra vida espiritual. Si yo tengo malicia en mi corazón, tengo malicia en mi mente, entonces quiere decir que yo no voy a comenzar a caminar por donde Jesús caminó. ¿Por qué? Porque dice que donde hay luz no puede haber oscuridad. Entonces hay una diferencia. Por eso ahí el Señor dice, mira, es necesario que tomes la leche que no está contaminada, es necesario que tomes la leche que no está adulterada, es necesario que tomes la leche correcta, ¿ya? Entonces por esa razón, en este programa nosotros tratamos, porque lo que Dios deposita en nuestro corazón, eso darle a ustedes, eso dar y eso ministrar a través de sus pantallas, a través de las redes sociales, a través de la televisión, tratar de dar un alimento que no sea adulterado. Por esa razón siempre traemos la palabra del Señor, por eso siempre le decimos, mira, ahí en su casa usted saque su Biblia, leamos juntos. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que va a filtrar esa palabra, eso que nosotros necesitamos verdaderamente. Pero ahora, ¿por qué es importante la palabra del Señor? ¿Por qué es importante? Mira, la Biblia no es cualquier libro, es un libro que transforma. Y no es algo que me lo va a decir otra persona, no es algo que me lo pueden comentar, no es algo que lo han relatado. No, es algo que nosotros mismos hemos vivido. O sea, venimos de un mundo pecaminoso y la palabra del Señor ha transformado nuestros corazones de una manera especial. La palabra del Señor ha transformado nuestras vidas y esta palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, puede ministrar nuestra vida. Y dice la palabra, ¿no?, en el libro de Mateo 24:35, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. O sea que podemos decir, mi vida acá en la tierra se acabó, llegó mi último día de vida, pero esta palabra sigue vigente, Entonces es importante que nosotros podamos ir determinando esas situaciones, es importante que nosotros podamos ir diciendo, ¿no?, mira, necesito esta palabra porque es la palabra que me va a dar la vida, es la palabra que me va a enseñar el camino. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, imaginemos nosotros caminar en la oscuridad. No vamos a saber dónde vamos a pisar, no sabemos si hay un hueco, si hay una serpiente, si hay un animal, si hay algo en el camino donde yo estoy transitando. En cambio, si está la lámpara allí, que es la palabra del Señor, yo voy a caminar de manera segura, ¿no? Nosotros podemos crear muchas hipótesis, podemos crear muchas teorías como personas, como seres humanos, la teoría de la relatividad, la teoría de las leyes de Newton, se puede crear muchas cosas, ¿no? Pero hay algo que esté escrito ya y que eso no va a cambiar, nos está refiriendo a esto, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede decir, bueno, la teoría dice que si cae va a caer por la gravedad, la teoría dice esto, y nosotros podemos también añadir muchas cosas, pero hay una verdad que ya está escrita y hay una verdad en la cual no va a haber disolución, no va a haber un cambio, sino esa es la palabra del Señor. Tenemos que saber, como para este primer punto que estamos tocando, la importancia entonces de lo que es la palabra de Dios, la importancia de la Biblia, de leer nosotros la Biblia, de tener una relación directa con el Señor, no adulterándose, sino directamente lo que viene revelación hacia nosotros. Amén, hermanos. También recuerdo haber visto un pequeño video, ¿no?, de un debate por ahí, creo. Algo que salió, ¿no?, en los videos, y entonces decía una chica, ¿no?, que era un poco, estudiaba, no mal recuerdo, y decía, es posible que la Biblia, o sea, que ella no tenía entendimiento, pero ella lo afirmaba y decía, es posible que este libro, ¿no?, o sea, creía en la existencia de Dios porque este libro ha sido inspirado por Dios, porque varias personas lo han hecho en diferentes tiempos. ¿Y cómo es posible de que todo esto sea uno solo, ¿no?, y tenga continuidad? Ni siquiera habla de un tema aparte de otro tema, no, todo tiene una correlación, ¿no? Entonces sabemos que este libro no es cualquier libro, sino que es inspirado por Dios
y es la verdad, pues, ¿no? Por supuesto, científicamente está demostrado, pues, ¿no? Como dice usted, que son en varias épocas, varios autores, pero con una misma inspiración, porque no hay contradicción en la palabra. No hay nada que sea contradictorio y además, bueno, científicamente hablando también es demostrable la validez de estos libros, ¿no? Es demostrable. ¿Por qué? Porque de repente en esa época muchos pudieron haber impugnado lo que se decía, ¿no? Cuando se escribe de repente en los evangelios, el Señor Jesús resucitó. Entonces pudieron haber aparecido autores o haber dicho, no, lo que se está diciendo en ese momento es mentira, pero nunca se dijo lo contrario. Entonces, por lo ende, a través de la historia, aunque nosotros no lo hayamos visto presencialmente, lo estamos viviendo a través de su palabra, a través de la Biblia. Cuando vamos leyendo, nos damos cuenta que estos relatos efectivamente son ciertos, porque se habla del Antiguo Testamento de la llegada de Jesús, se vive en el Nuevo Testamento también acerca de la llegada de Jesús, ¿no? Entonces, tiene mucha relación Antiguo, Nuevo Testamento, y un autor con otro autor tiene totalmente la relación porque hay una sola inspiración, la inspiración divina del Espíritu Santo a través de cada uno de ellos. Acá también tenemos un mensaje de George Mueller, que es un evangelista misionero de Inglaterra, que dice: el éxito de nuestra vida espiritual depende del lugar dado a la Biblia en nuestra vida y pensamiento. O sea, el éxito de nuestra vida va a depender mucho de lo que dice la Biblia. Y es muy cierto, porque cada cosa que nosotros pasamos, si recurrimos en la Biblia, pues hay cosas que nos va a dar soluciones, ¿no? Algunos problemas que nosotros podemos tener. Y si recurrimos acá en la Biblia, nos dice qué es lo que deberíamos hacer. Y sí hay soluciones, porque yo he pasado, bueno, yo lo he experimentado, por eso que lo digo con seguridad, que sí hay cosas que nos van a ayudar en algunos problemas o cosas que nosotros tengamos alguna dificultad, algo. Si recurrimos en la palabra, sí hay alguna solución, sí encontramos eso, porque es la verdad, pues, ¿no? Como lo menciona. Claro, wow. Podemos ir deduciendo, ¿no?, de alguna manera, que la palabra del Señor no solamente nos da sabiduría. Muchas personas, estudiosos, teólogos, se enfocan en la Biblia del Señor como una fuente de sabiduría, ¿verdad? Pero sabemos que sí lo es, sabemos que es una fuente de sabiduría, sabemos que es una fuente que nos llena de conocimiento, pero mucho más allá de la sabiduría, esta palabra nos sirve para cambiar nuestras vidas. Es una palabra que transforma. Vemos testimonio tras testimonio. Nosotros mismos tenemos testimonios de nuestra vida, de que esta palabra ha transformado nuestro carácter, ha transformado nuestra forma de pensar, ha transformado nuestra forma de ser, hemos podido adquirir nuevas prácticas de vida, nuevos hábitos, nuevas formas de poder expresarnos. Entonces, la Biblia es un libro que verdaderamente es completo. Es todo lo que necesitamos nosotros. Hablábamos, siempre conversamos, ¿no?, de que todo lo que compramos trae su manual. Todo lo que compramos, sea un televisor, sea una laptop, sea una cocina, una nevera, lo que tú compres trae un manual. Entonces nosotros cuando nacemos también tenemos un manual, que es la palabra del Señor, que nos va a decir, nos va a indicar y nos va a guiar por el camino correcto que debemos andar. Entonces la Biblia no es que fue hecha al azar, no es que fue hecha por casualidad, no. La Biblia tiene un propósito de parte de Dios y se ha venido cumpliendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Se va a cumplir, dice la palabra. Todo lo que está escrito en este libro es palabra de verdad. Todo lo que está escrito en este libro es palabra correcta, es palabra de sabiduría, es palabra de entendimiento, conocimiento y de guía. Entonces nosotros tenemos que entender y comprender que esta palabra del Señor, la Biblia, nos va a guiar a nosotros. Más allá de un conocimiento que podamos tener, es un libro que nos va a ayudar a transformar nuestra vida. A transformar nuestra vida de una manera especial. Entonces veíamos allí, ustedes conversaban acerca de esas evidencias, ¿no?, de que la Biblia fue creada en muchos tiempos, de que fue creado por mucha cantidad de personas. Entonces todo esto nos lleva también a versículos claves dentro de la palabra del Señor que nos da información acerca de esto. Y mira lo que Pablo le dice a Timoteo allí en la segunda carta de Timoteo, segunda de Timoteo 3:16. Pablo le dice, no, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces en este versículo se engloba lo que les estaba comentando anteriormente. Aparte de que la palabra del Señor es sabiduría, aparte del conocimiento que me da, esta palabra me va a mí
a transformar, va a transformar mi vida. ¿Por qué? Porque dice que es útil, ¿para qué? Para enseñar. Me va a enseñar conocimiento, sabiduría, me va a redarguir, me va a corregir. Mira, lo que no estás haciendo bien, la palabra del Señor te va a mostrar y vamos a empezar a hacer lo correcto. Y dice, y para instruir en justicia. Es que muchas veces en nuestra vieja naturaleza no éramos justos. A lo mejor por allí iba a la tienda y me daban vuelto de más y yo no le decía nada a la señora de la tienda y me iba con mi vuelto de más. Pero ahora en mi vida en Cristo Jesús, ahora soy una nueva criatura, una nueva persona. Ya yo tengo que vivir en justicia. Oye, no es justo que me hayas dado vuelto de más. Mira, me estás dando mal el cambio. Entonces tenemos que empezar a vivir en justicia, empezar a ser enseñados, empezar a ser corregidos. Algo que nos cuesta como personas, nos cuesta que nos corrijan. Muchas veces no nos gusta que nos corrijan, pero es necesario la corrección para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como dice ahí en el título que ustedes pueden ver, tenemos la cita bíblica también para que usted vaya y busque la fuente directa. El hermano decía, estaba mencionando en 2 Timoteo 3:16 y decía, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura que nosotros sabemos es una inspiración divina, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces hay una utilidad en aquello que el Señor no ha inspirado. No es un libro más, no es un libro que tiene que estar guardado en el librero, en algún sitio, en la sala, un adorno, no. O sea, hay una utilidad en lo que nosotros estamos recibiendo. Si nosotros hemos recibido la palabra del Señor, hemos recibido la palabra de Dios, entonces sabemos que hay una utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Primero, enseñar. No solamente para nosotros, tenemos que empezar en casa enseñando a los pequeños, tenemos que empezar en casa enseñando a nuestros familiares más cercanos, tenemos que empezar enseñando también a los amigos. Poco a poco vamos a ir progresando, vamos a ir siendo progresivos, ¿no? Para llevar a lo más que podemos enseñando lo que dice correctamente la palabra del Señor. ¿Qué más dice? Para redarguir. Esto es importante porque tenemos que distinguir aquello que es bueno y aquello que es malo, aquello que nos favorece y aquello que nos perjudica en nuestras vidas. Porque si fuera pues por mis hijos, por ejemplo, ellos todos los días me pedirían helados, por ejemplo. Y muchas veces nosotros queremos para nosotros, no estamos viendo aquello que es útil para nuestras vidas. ¿Y cuántas cosas nos estamos perdiendo por no saber elegir? Entonces, el redarguir es importante para saber seleccionar y escoger aquello que va a ser beneficioso para nuestras vidas, para corregir. Si estamos equivocando nuestro camino, estamos desviando nuestras sendas, es importante corregir. Y esto no dice que para uno, para dos, para la mayoría, esto habla para todos. Sea usted que tiene 20 años, 50 años en el Evangelio, sea usted que tiene un día, un año en el Evangelio, sea usted que todavía no ha recibido la palabra del Señor, es importante que usted preste oídos, es importante que usted preste atención a esta invitación que se le está dando. Esta palabra del Señor es importante para esto, para instruir también nos dice, para instruir en justicia. Tenemos que ser instruidos. Pero qué sabio que es el hermano Ángel, qué sabio que es Alicia, qué sabio que es nuestro pastor. Pero esta sabiduría no viene de nosotros, esta sabiduría viene de parte del Señor. Es una sabiduría que ha sido derramada por Él para nosotros, para poder resalpicarle a otros, para poder reflejarle a otros. ¿No, Alicia? Amén, hermano. Yo tengo también un pequeño ejemplo, ¿no? Como decía, lo puedo decir con seguridad porque he vivido experiencias, ¿no? Sobre esto. Entonces yo me acuerdo que cuestionaba bastante a mi papá. Pero papá, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y acá en la Biblia no tanto lo menciona, no lo dice, ¿no? Tal vez en detalle. Pero sabemos nosotros, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Entonces mi papá, con su sabiduría me decía, pero hija, ¿qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Te conviene esto? Porque todo te es permitido, pero ¿te conviene eso lo que quieres hacer? Y ya, pues con eso me decía todo. O sea, por eso, con esa palabra él me podía corregir y hacerme saber y entender, ¿no? De que si podía hacerlo o no, ¿no? Queremos escoger siempre lo que todo me es lícito, acá está la palabra. Ya sí, porque Jesús bebía vino, ya, todo me es lícito. ¿Pero eso te conviene?
realmente. Entonces eso habla de una profundidad y qué gusto que usted haya recibido desde muy pequeña la sabiduría de parte del Señor, instruida por sus padres. Y esto es algo que de repente, bueno, es como que yo no lo recibí, pero es lo que también quiero para mis hijos, es lo que quiero para mis seres queridos, ¿no? Es lo que nosotros queremos salpicar a otros con esa sabiduría de parte del Señor. Reflejo, ¿no? Ese reflejo de Cristo. Cristo tiene que reflejarse en cada uno de nosotros. Esa es la manera más clara de que nosotros podamos decir que verdaderamente la palabra del Señor está haciendo efecto en nuestra vida. Recordemos que para nosotros poder creer todo esto que estamos conversando es necesaria que la fe. Es necesario yo creer que este libro es inspirado por Dios. Si yo creo que este libro es inspirado por Dios, entonces todo lo que hay en este libro va a empezar a transformar mi vida. Si no hay fe, no hay obediencia. Si no hay obediencia, no creo. Si no creo, nada va a pasar. Entonces es necesario nosotros tener primero esa fe, creer de que la Biblia es el libro correcto, es la verdad absoluta de todo lo que yo necesito para vivir tranquilo y en paz. Y es que este libro mismo nos refleja, en la historia, la ciencia, todos nos reflejan que la veracidad de este libro. Mira, este libro, los historiadores, los estudiosos han visto lo que ha sido elaborado por más de 40 hombres en un periodo de 1800 años aproximadamente. Entonces mira, wow, nosotros nos podemos ahora analizar, 40 hombres crearon la Biblia en lugares diferentes, en idiomas diferentes, en 1800 años, que a lo mejor, bueno, no se conoció uno con el otro. Entonces podemos decir, ¿de qué manera pudo haber sido esto? O sea, algo sobrenatural nada más. ¿Por qué? Porque si nos vamos al Génesis, ya el Génesis te empieza a hablar de Cristo. Si nos vamos al Éxodo, el Éxodo empieza a hablar de Cristo. Toda la palabra empieza a hablar de Cristo. Todo está enfocado en una sola dirección. No es que el Génesis empieza a decir una cosa, el Éxodo me empieza a retroceder y me habla de otra cosa, el Apocalipsis me habla de otra cosa, los Evangelios hablan de otra. No, toda la palabra del Señor lleva a una sola dirección, que es la salvación, la vida eterna, Jesús, el Espíritu Santo, Dios, todo lleva a una misma dirección. Entonces, ¿cómo es posible esto? Conversaban los hermanos, ¿no? Y decían, mira, la Biblia no se contradice en ninguna parte. Y es correcto, la Biblia no hay. Aunque hay muchas personas que están buscando las fallas en la palabra del Señor, con malas traducciones, con malos ejemplos, no hay errores en la palabra del Señor. No hay contradicción en la palabra del Señor. Y mira lo que dice el Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad. Wow, entonces podemos decir que la palabra del Señor es la verdad absoluta. Y continúa diciendo, dice, y eterno es todo juicio de tu justicia. O sea, es una palabra eterna. Este libro yo lo puedo agarrar y lo puedo quemar, pero nunca voy a borrar lo que se ha grabado aquí en mi corazón. Nunca se va a borrar lo que se ha grabado aquí en mi mente. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos leer la palabra del Señor. Le comentaba, creo que en alguna oportunidad lo comenté acá en el programa también, que la Biblia no es un amuleto. La Biblia no es que yo lo voy a abrir ahí en el Salmo 93 y lo voy a dejar en mi mesita todos los días. No, la Biblia está hecha para leerla, para estudiarla, para analizarla, para poder ser guiados por Dios a través de su palabra. ¿Cómo yo soy guiado? Hablábamos del Padre y el Hijo, ¿no, hermano? Y decíamos que nosotros como padres somos los que guiamos a nuestros hijos por la mano cuando están pequeños. Entonces, así mismo Dios nos agarra de la mano y nos dice, mira todo lo que tú tienes que hacer y todo lo que no tienes que hacer. Todo me es lícito, no todo me conviene. Entonces es importante que nosotros podamos entender y decir, wow, yo creo que esta palabra es perfecta, creo que esta palabra es correcta, tengo la fe, la certeza, la convicción de que lo que dice la Biblia es lo correcto. Entonces, si yo creo que es lo correcto, empieza a haber una transformación en mi vida, empieza a haber un cambio en mi vida. Entonces, imagínense, hay muchas personas que dicen, este libro no es falso, son historias. Es el único libro con más traducciones en el mundo, con más distribución en el mundo. Dice que ha sido traducido alrededor de 2.800 idiomas. ¿Qué libro ha llegado a ese nivel? Claro, o sea, si nos vamos al mundo de los libros, ¿no? Al mundo del intelectualismo, de repente
Muchos compran, adquieren libros por internet, por redes. Antes yo tenía que ir a la librería y comprarme un libro de repente, ¿no? Por querer de repente, porque siempre estamos buscando un consejo, siempre estamos buscando la sabiduría de alguien. Pero ¿qué más que ir al libro que ha sido escrito por reyes? ¿Qué más que ir al libro que ha sido escrito por los mismos profetas? ¿Qué más que ir al libro donde ha sido escrito por apóstoles? Y todos ellos con una inspiración divina. Yo les quiero compartir en el libro de 2 de Pedro 1, el versículo 21. Bueno, voy a ir un poquito más atrás del 21, del 20. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura nos habla de la inspiración que hubo detrás de estos hombres. Reyes que gobernaron naciones grandes, personas que vivieron juntamente con Jesús, pero ellos escribieron algo, dejaron un legado aquí por inspiración divina. Ellos sabían y entendían, y si vamos a los consejos de estos reyes, ellos sabían que antes que gobernar un país o antes que gobernar una nación, estaba nuestra obediencia al Señor. Porque es aquí donde nosotros vamos a recibir todos esos consejos. ¿Usted quiere consejos? Vaya al consejo supremo, que está en la palabra de Dios. Se sabe también, ¿no?, que la Biblia ha sido, podemos decir, como que atacada, ¿no? O sea, ha querido ser destruida por varios hombres, ¿no? Y sabemos que a pesar de todas las guerras y todo lo que haya pasado, ¿no?, antiguamente, la Biblia aún permanece, la palabra de Dios permanece, porque como dice Salmos 33:4, dice, la palabra de Jehová es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Y cuál es esa fidelidad de Dios? Es como dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, en Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. O sea que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y eso es la fidelidad de Dios, que su palabra va a estar con nosotros siempre y está hasta el día de hoy. Y es increíble cómo está en todo el mundo, no solamente en Perú, está en todo, cómo ha sido distribuida toda la palabra de Dios en toda la Biblia, en todo el mundo prácticamente. Entonces podemos decir, ¿no?, que la palabra del Señor, aunque fue escrita por hombres, no es una palabra de hombres. Está bien, el Señor tuvo que usar al hombre para escribir porque era la única manera. No podía venir Dios directamente, voy a escribir el libro acá para que todos lo lean. No. Dios usó a hombres para que pudieran escribir la palabra del Señor. Vemos el claro ejemplo cuando Moisés sube, ¿no?, por los mandamientos. Entonces Dios directamente le dictaba a Moisés qué era lo que iba a escribir. Entonces no era que Moisés se subió y se le ocurrió, mira, yo voy a hacer estos mandamientos para que ese pueblo terco que tengo allá abajo pueda hacer las cosas correctas. No, Dios mismo le dijo palabra por palabra a Moisés qué era lo que tenía que escribir, qué era lo que tenía que hacer en esas piedras. Entonces de esa misma manera Dios usó a cada hombre, a cada mujer para poder traernos a nosotros en este tiempo una palabra completa. Y dice que esta palabra ya está completa, ya no hay nada que anexarle, no hay nada que quitarle, todo está acá. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos entender en esta mañana, a todos los que están viéndonos a través de las redes sociales, a través de la televisión, que la palabra del Señor es sagrada, es una palabra que llena, que ministra. Con el simple hecho de nosotros leer la Biblia, estamos llenándonos, nos estamos alimentando de una manera sobrenatural que a veces ni lo pensamos. A veces nos queremos sentar, voy a leer un rato la Biblia y terminamos orando, terminamos clamando porque hemos sido ministrados por el Señor a través de la lectura, a través de la palabra. Así que si tú tienes una Biblia en tu casa, te hago la invitación. No tengas la Biblia solamente de adorno, no tengas la Biblia solamente de amuleto. Ten la Biblia, léela, estúdiala, analízala, para que el Señor pueda ser Él instruyéndote a través del Espíritu Santo de Dios, guiándote por el camino. Dice que la palabra del Señor es la lumbrera a nuestro camino, es la luz a nuestros pies. Entonces, ¿por dónde debo yo de caminar? Por donde Dios a mí me dice, mira, por acá tienes que andar, por acá tienes que caminar. Entonces vemos que la palabra del Señor también tiene
partes proféticas, ¿no? Partes proféticas donde nos indican, ¿no?, qué va a suceder, qué va a pasar. Hay cosas que aún no se han cumplido, hay cosas que aún están en proceso de cumplimiento. Entonces es importante que nosotros podamos ir indagando también, congregarnos, buscar de personas que tengan más conocimiento en cuanto a la palabra del Señor. Por eso es que es importante que nos congreguemos siempre en una iglesia, que busquemos una congregación cercana. ¿Por qué? Porque ahí adquirimos más conocimientos de personas que también han recibido palabra de parte de Dios y vamos a ser llenados unos con otros. Y mira lo que dice el libro de Isaías. Vámonos a Isaías 46:9. Dice la palabra del Señor: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces les comentaba, ¿no? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla de la voluntad de Dios. Habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de Dios, habla de las cosas correctas. Y acá dice algo importante, ¿no? Porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. ¿Que anuncio qué? Lo por venir desde el principio. O sea, desde el principio, desde el Génesis te estoy diciendo qué va a pasar, qué va a suceder, pero tú no quieres escuchar, no quieres ver, no quieres oír, no quieres leer, no quieres ser instruido. Pero yo te estoy diciendo lo que va a pasar desde el principio, dice Dios. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Veíamos, creo que en el primer programa que estuvimos acá, si no lo han visto, lo invito a que puedan ver todos nuestros programas anteriores en el Facebook, en YouTube, están publicados nuestros programas anteriores. Hablamos de que Daniel hablaba que en los futuros tiempos la ciencia iba a aumentar. Estábamos conversando ahí con mi hermana Alicia, me acuerdo, y el Señor ya había determinado que en este tiempo la ciencia iba a estar en aumento. Entonces no era algo nuevo, era algo que ya sabíamos que iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Por no leer, por no buscar de la palabra del Señor, muchas veces no tenemos este conocimiento. Amén. Cuando habla el Señor en el versículo que usted nos acaba de leer en el libro de Isaías, dice también: mi consejo permanecerá. Cuán importante es saber que esto no es una moda, no es que voy a probar, voy a intentar, a ver cómo me va, quiero saber. No, el consejo del Señor permanece. Desde nuestros padres, desde mucho más antes, desde generaciones, del inicio está y hasta el fin. Entonces, no se trata, mira, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la pandemia que nosotros hemos sido azotados todos, muchas personas decidieron acercarse más al Señor, decidieron escuchar al Señor, porque eran tiempos difíciles y de repente decíamos muchos, bueno, ya parece que el fin va a llegar para todos, no sabemos, veíamos muertes por aquí, noticias malas por allá. Entonces era un momento donde la gente entraba y tomaba una reflexión de repente, pero era una reflexión momentánea, solamente era por moda nada más, porque luego que pasó el tiempo difícil de la pandemia, regresamos a lo mismo. Entonces, no, hermanos, esto no es una moda, esto se trata, el Señor nos está diciendo en su palabra, mi consejo permanecerá. Lo que Él nos está aconsejando es para nuestro bien, es para que nosotros podamos hacer oído de su palabra, para que podamos transformar, hacer uso de lo que Él quiere en nuestras vidas y en las vidas de los demás también. Así es, hermano, a veces también por miedo, ¿no? A que me va a pasar una enfermedad o esto o el otro, tenemos mucho miedo, entonces ahí recién nos empezamos a refugiar en Dios, pues. Pero como dicen, no es moda, no es miedo, sino que es algo que va a permanecer para siempre. Y si tú quieres el consejo de Dios, bueno, como lo mencionaba, ¿no? Desde mis abuelos, mis bisabuelos han venido con este consejo y hasta el día de hoy podemos darle tal vez a nuestros hijos, ¿no? Enseñarle, ¿no? Porque si Dios nos guía a nosotros, vamos a poder saber cómo guiar también a nuestros hijos, ¿no? Y algo también que es importante
que la palabra de Dios, si es inspirada por Dios, nosotros al poder leer, muchos dicen, no entiendo la palabra, pero no es que tú vas a entender, no con tus pensamientos, sino que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo, al Señor, que te pueda guiar en entendimiento, ¿no? Y poder pedir sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Y es ahí lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Es ahí aplicar lo que decíamos, que el Espíritu Santo es tu amigo, es el consejero, es el que te pueda guiar, ¿no? Entonces es importante pedir al Espíritu Santo que nos direccione y nos guíe para poder entender su palabra. Cuán importante es conocer la experiencia cristiana de cada uno de nosotros, ¿no? Dice en el libro de Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Miren, hermanos, usted nos podrá ver ahí de repente detrás de la pantalla y podrá decir, como yo también en algún momento he dicho, oye, pero ellos se notan pues que tienen mucho tiempo, se nota que hablan de la palabra y la palabra, se nota que ellos tendrán todo el tiempo del mundo, pero estarán en su casa pues sin hacer nada, estarán ociosos. No, hermano, no es así como funciona esto. No, yo sé que usted también tiene un tiempo, sino que muchas veces queremos de repente distraernos, ¿no? Queremos ir a ver una película, queremos salir a un cine, queremos salir al parque. Claro, eso está bien, eso está bueno, ¿no? Pasar tiempo en familia, compartir también con los nuestros, pero recuerde siempre que hay algo que es más importante. Para que usted llegue a la fe, tiene que ser por el oír. Y no el oír cualquiera, sino el oír la palabra del Señor. Alimentarse siempre, día tras día, saber que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para recibir nuestros alimentos, hay un tiempo para nuestros alimentos espirituales, hay un tiempo para familia, hay un tiempo para estudiar. Todos tenemos quehaceres. Nosotros no somos personas pues que venimos solamente acá al canal y ya está, no. Tenemos, igual que todos nosotros, tenemos quehaceres en casa, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Entonces, que no venga el desánimo a usted y decir, bueno, yo creo que no tengo tiempo. No, hermano, usted sí tiene tiempo. Sí tiene tiempo, usted va a disponer de un tiempo especial. Así como estábamos hablando de la oración, tiene un tiempo especial para disponer de la palabra del Señor, de alimentarse día a día, de congregarse con otros hermanos, de hablar, porque a pesar que somos personas tan diferentes, de repente la hermana, ¿no? es mujer, el hermano es de otra nacionalidad, y tenemos de repente diferentes generaciones, pero todos mantenemos algo en común. Hemos encontrado personas que tenemos algo en común. ¿Qué cosa es? La palabra del Señor está en nosotros. Amén. Así es, hermano. Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Rey y Padre, Dios Todopoderoso. Hermosa el estudio de esta mañana, maravilloso el estudio de esta mañana, pero el tiempo es corto, nos gana el tiempo y sé que ustedes se van a conectar el día jueves nuevamente porque tenemos hambre de más. Y mientras más hambre tengamos en la palabra del Señor, mucho mejor, porque vamos a recibir aún mucho más alimento de parte de nuestro Señor Jesucristo. Saludamos a todos los que se conectaron por el Facebook, nuestra hermana Marlene, nuestra hermana Lina, Livni, Dios te bendiga, nuestra pastora Chabuca, Lili Van der Bies, Luz, Dios les bendiga a cada uno de los que se pudieron conectar en esta mañana por el Facebook y todos los que se conectaron por la televisión. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Vamos a orar en este tiempo para despedir este programa, porque es necesario que podamos clamar al Señor. Te invito a que cierres tus ojos allí en el lugar donde estás y le digas: Señor Jesús, Padre Dios Todopoderoso, grande y majestuoso eres, Dios de la gloria. Y agradezco por este nuevo día, por este amanecer, por esta palabra, este alimento que has entregado a mi vida espiritual, a mi corazón, a mi alma. Señor Dios de la gloria, en esta mañana, Señor, te acepto a ti como mi único y verdadero Señor. Te acepto a ti como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor Jesús, quiero adorarte, quiero glorificarte y quiero servirte en todo tiempo y en todo momento. Amén y amén. Así que una vez más le hacemos la cordial invitación a nuestra congregación Iglesia Apostólica Kairos, allí con nuestros pastores Julián y Chabuca de Douglas. Estamos en Victoria Baja, Prolongación El Palmo con José Olaya, una cuadra del Chispa del País. Ahí estamos días lunes, días viernes 7 de la noche, días domingo 5 de la tarde. Los invitamos, están cordialmente invitados. Los vamos a recibir con los brazos abiertos para recibir más palabra y alimento de parte de Dios. De igual manera, no se pierda su programa Un Tiempo con Dios. Es importante que usted esté acá también.
y podamos compartir esta palabra. Comparta allí en el Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Comparta la palabra del Señor que ha sido derramada en esta mañana. Estamos acá todos los días jueves y sábado a las 10 de la mañana. Estamos trayendo el alimento que Dios quiere para nuestros corazones y nuestras vidas. Un placer, mi hermano Jorge, un placer estar con mi hermana Alicia acá en el estudio, su servidor Ángel Rendón, y nos vemos el día jueves por este medio nuevamente. Sé que Dios se va a seguir glorificando en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde de una manera especial. Amén y amén.